Bienvenidos, bienvenidas. Estamos nuevamente después de un rato de ausencia con un nuevo contenido en el canal de Testable Games. En esta ocasión tenemos una entrevista con Alberto Sánchez de Boquerón Games, que nos va a compartir un poco la historia de su editorial y bastantes tips interesantes para todas aquellas personas que les interesa este del mundo del diseño y edición de juegos de mesa. Alberto, buenos días. Muy buenos Bienvenido, muchas días. gracias. Nada, nada. Buenas tardes desde aquí, desde España. Así es, pues empecemos por ahí, sencillamente, para quien no te conoce, Alberto. ¿Quién es Alberto Sánchez? Y para empezar ¿qué es un boquerón? De este lado, en América, no necesariamente eh, sabemos qué es un boquerón. Yo ya lo investigué, ya me lo explicaste. Entonces, empecemos por ahí. ¿Quién es Alberto? ¿Qué es un boquerón? ¿Y qué relación tiene un boquerón y Alberto, no? Perfectísimo. Vale, pues comenzamos entonces, ¿no? ¿Quién es Alberto? Alberto siempre ha sido una persona muy inquieta, ¿no? Yo estudié bioquímica, luego me especialicé en bioeconomía circular y sostenibilidad, y en medio de todo ese proceso, esa inquietud, ¿no? De la que hablaba, ese germen de curiosidad, me llevó a emprender, ¿no? Entonces, un pequeño emprendimiento que al principio comenzó con un proyecto de aplicación móvil para compartir partidas, ¿no? Y que evolucionó inmediatamente después a algo muy tangible que nos dimos cuenta el equipo que realmente nos apasionaba, que era el diseño y la creación de productos, ¿no? Y en este caso en concreto de juegos de mesa. Entonces, poco a poco fuimos aterrizando, aterrizando, aterrizando y nos dimos cuenta que es algo que consideramos que se nos da bien, ¿no? El desarrollo de un producto y básicamente así surgió todo, ¿no? Muy, muy rápido, muy acelerado. Comenzábamos de un ambiente muy competitivo, que era el entorno de universidad, ¿no? Y digamos que nos ponía mucha presión y nuestras formas de aliviarnos, ¿no? Y de poder entretenernos eran los juegos de mesa. Con lo cual convergieron ambos ecosistemas y detectamos una necesidad que decidimos aliviar, y ahí lo con la parte de por qué Boquerón, ¿no? Que era el juego que te permitía jugar tanto con gente que ya juega como con tu madre o tu padre, ¿no? Ese punto de unión centrado sobre todo en la experiencia. Entonces, teniendo ese germen en la cabeza y ese espíritu de curiosidad, ¿no? Y aquí en España, ¿no? Y en concreto en nuestra región, también una parte ciertamente reivindicativa, ¿no? Es decir, oye, ¿de dónde somos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Pongamos en valor lo local, que es muy bueno para el mundo, ¿no? Todo eso convergió en la cabeza y la otra parte de Boquerón, que es Paula, dijo, oye, ¿y por qué no nos llamamos Boquerón, no? Entonces, ¿qué es Boquerón? Boquerón es el nombre que tiene la gente malagueña, ¿no? Realmente es un pescado, un pescadito chico que es muy típico comer aquí, familia de la anchoa. Y dijimos, oye, el nombre tiene mucha, mucha potencia. Claro, lo que íbamos buscando también trabajar, y aquí ya añadimos capas y capas y capas, ¿no? Era Málaga, Andalucía, en concreto el sur de España y España, a nivel internacional, se asocia mucho a país de alegría, de felicidad, de fiesta, de voy a ir de vacaciones, voy a ir al sol, ¿no? Todo eso intentamos reflejarlo en una propuesta muy simpática, que es el logotipo de Boquerón, ¿no? Con el pescadito, trabajando con dos colores, azul, que pretendíamos trabajar con la dualidad playa, donde tienes el agua, el cielo y la arena, ¿no? Que te da esa calidez, pero a la vez esa paz, ¿no? De evocarte esos momentos donde eh, cuando te vas de vacaciones, ¿no? Estás tranquilo, te lo estás pasando bien, pues todo eso poder evocarlo con una marca. Entonces se unieron muchísimos puntos que al final hacía que el storytelling detrás de la marca tuviera muchísimo sentido. Y por eso Boquerón, porque somos boquerones, porque somos de Málaga y porque sentimos que todo el mundo necesita ser un trocito de Boquerón, ¿no? Sentirse parte de esta familia en ese sentido. Buenísimo, aunque un poquito para contexto para quienes van a ver este Sí, video también, están
aquí más de 50 personas que están tomando el diplomado Incubarte de Zapopan, que son personas interesadas en el diseño y desarrollo de juegos de mesa con aras a profesionalizar esto. Y la respuesta estuvo muy bien, pero justo te fuiste de 0 a 100 en una sola respuesta, ¿no? Brincamos de iniciando en la universidad para despejarme a explicarnos una marca. ¿Nos podrías eh, hacer retroceder un poquito y explicarnos en qué momento un hobby o esta afición o este descubrir de, soy bueno para los juegos, brinca ahora estoy, la solución más obvia y evidente que dicen todos, pero sabemos que poner una editorial no es así como lo pintas, ¿no? No es tan mágico como en esta primera respuesta. ¿Nos podrías desmenuzar, por favor, este paso de, me gustan los juegos, voy a diseñar un juego y después, ahora voy a poner una editorial, por favor? Absolutamente. Sí, justo si tomo ese sprint, me tiras de la oreja y volvemos hacia atrás sin ningún tipo de problema. Todo, entonces, como decimos, ¿no? Época universitaria, un estilo de vida muy exhaustivo, muy apretado, muy agobiante, ¿no? Y entonces nosotros simplemente pues íbamos los tiempos libres, jugábamos con nuestros amigos, era nuestra forma de despejarnos, ¿no? A raíz de ahí, en una conversación muy tonta, una compañera nos enseñó un juego que ella había jugado siempre en su pueblo, ¿no? Que se llamaba Blanco. Y empezamos a jugarlo y dijimos, ostras, si es que de todo lo que estamos jugando es lo que más nos divierte, ¿por qué no trabajamos en este concepto, hacerlo más global y llevarlo a más gente, ¿no? Entonces, la primera idea fue bajarlo a un pequeño prototipo, ¿no? Es decir, primero entender que esa propuesta que estábamos teniendo en un juego hablado, oral, ¿no? Que teníamos en esos ratitos universitarios, realmente era algo que nos hacía disfrutar muchísimo. Entonces, nuestro pensamiento fue, ¿cómo narices podemos hacer que esto no se quede aquí, sino que muchas personas en su casa puedan tener un hueco de esta diversión? Vale, estaba entonces con el contexto, ¿no? Una época universitaria donde jugábamos a un juego que realmente nos hacía pasarnos lo mejor que todos esos juegos que teníamos sobre la mesa. Dijimos, ¿cómo podemos exportar esto? ¿Cómo podemos hacer esto una experiencia que realmente sea repetitiva? Y sobre todo nos dimos cuenta que esa propuesta de ese juego hablado tenía una carencia que era que había alguien que se quedaba sin jugar, ¿no? Dijimos, ¿cómo arreglamos esto? ¿Cómo trabajamos que todo el mundo juegue? Y así poco a poco simplemente lo bajamos a unos papelitos, muy parecido a tarjetitas, donde anotábamos una serie de casuísticas, ¿no? Hicimos en ese momento, sin saberlo, lo que era un primer prototipo. Comenzamos, avanzamos, se lo comenzamos a enseñar a gente de nuestro entorno, de nuestro contexto, y, y empezó a gustar. Vale, entonces ese concepto de idea que nosotros teníamos un juego que veníamos hablando y jugando realmente mucho tiempo, intentamos arreglar un problema simplemente pues para poder jugarlo entre todos nosotros, ¿no? Y comenzamos a enseñarlo fuera. Entonces estábamos haciendo una etapa de testeo sin realmente siquiera conocer en ese momento que era una etapa de testeo. Teníamos un prototipo sin saber que era un prototipo y simplemente comenzamos a enseñarlo y empezó a gustar, a gustar, a gustar, a gustar, a gustar. Y justo ahí fue cuando ya nos planteamos, oye, ¿esto no merece la pena que más gente lo disfrute, más allá de solo nuestro grupo de amigos? Y ahí es donde ya hilo con la propuesta de vale, ¿por qué no hacemos una marca, no? Entonces, creo que hasta ahí sería esa parte de ese núcleo, 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 el más básico, y quedo pendiente, Pepe. Buenísimo, ese concepto lograste validar el concepto, está muy claro cuál es, si nos ubicas en el tiempo, estás en la universidad, en qué año estamos hablando y en qué momento ese prototipo pasa a brincar a intentar ser un producto. Sí, estamos hablando perfectamente hace unos 3 años, ¿vale? 3, 4 años, realmente era un juego que jugábamos durante toda la universidad
Y fue cuando terminó la universidad, como comento, que dijimos, vale, vamos a dar un paso más allá y vamos a hacer un proyecto de emprendimiento. Todo esto realmente comenzó con lo que sería una aplicación de juegos de mesa. En ese momento ni siquiera era un juego de mesa, ¿no? Sino que nuestra propuesta que queríamos trabajar era, vale, vamos a hacer un juego de mesa, una aplicación de juegos de mesa. Nos dimos cuenta que era realmente muy compleja de ejecutar y, dijimos, vamos a ir al MVP, ¿no? O sea, que en emprendimiento se llama el MVP, el producto mínimo viable de ese juego. ¿Qué es lo que realmente o por qué queremos hacer esa aplicación? Para poder compartir momentos, ¿no? Y entonces se nos vino la idea de, oye, ¿y ese juego que en su momento hicimos, que la gente se lo pasaba tan bien, no nos vale para conseguir esto también? Ahí machearon las dos ideas. Digamos que eso fue hace ya así 3 años, ¿no? Ya después de la universidad. Y dijimos, ostras, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Realmente, en vez de lograrlo con una aplicación, podemos lograrlo con un producto. Retomamos aquellos papelitos que teníamos en su momento y empezamos a agruparlos. Y ya realmente cometimos muchísimos, muchísimos fallos en ese proceso de desarrollo, de convertir a producto, eh, porque comenzamos con un diseño de ilustración de nuestro equipo, es decir, de personas de la universidad que realmente hicieron los primeros bocetos. Si os vais a lo que sería el primer Berkami, que puede ser, o sea, realmente se ve, ¿no? El diseño era feísimo, 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 pero nos sirvió realmente para validar que la experiencia era muy fuerte. O sea, lo que transmitía Remolacha, que fue ese primer producto, ¿no? El juego que es por antonomasia la estrella de Boquerón actualmente, eh, nos sirvió para validar que todo lo que habíamos trabajado y todo lo que habíamos planteado y la propuesta de valor de compartir experiencias se podía trabajar con una cajita y con unas cartas que incitaran a compartir esos momentos, ¿no? Lo que era ese prototipo, empezamos a visitar ferias, 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 eventos, eventos, grupos de testeo, grupos de testeo. Salíamos llorando, porque claro, al principio, sobre todo algo muy, 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 muy importante en todo ese proceso, sobre todo inicial, es no apegarte a una idea. Es decir, tenemos que entender, y es un aprendizaje que nosotros hemos tomado con el tiempo, que el producto realmente no es para ti, va hacia un público objetivo. Entonces, quien le tiene que gustar el producto es el público objetivo. En ese momento, cuando te hace clic la cabeza y entiendes de, vale, mi idea es una idea y las ideas tienen muchas formas de ejecutarse y de acabar siendo un producto. ¿Quién, quién determina cómo tiene que ser ese producto? Tu público objetivo. Y es lo mejor que pudimos aprender en esta primera etapa. Entonces, enfrentamos mucho el juego al producto, perdón, el producto al público objetivo y nos fue ayudando, ayudando a limar las mecánicas. Sin embargo, no limamos la estética y eso fue el segundo pasito, que no sé si entrar ya directamente en esa parte porque ya sería producto comercial, ¿no? Eh, Vamos para allá, ya para que nos muestres ese primer producto. Solo platícanos cuando dices, fui a ferias, testeos y demás, ¿cuánto es mucho? ¿Le puedes poner un número, recuerdas? Literalmente hubo una época que realmente, si digo mucho, son 3, 4 días a la semana. Estábamos, si no en casa de amigos, en una tienda, si no en la calle, en la avenida principal, con una mesa con la gente que jugara. Y luego, sobre todo, ya ferias más del sector del cómic, del sector del libro, de las ferias municipales que había. Podíamos hacer una o dos cada semana y media, perfectamente. O sea, realmente era un volumen alto donde sacábamos mucho feedback súper interesante, porque Remolacha lo que le ocurre y el problema que tuvimos para poder avanzar con estos testeos, ¿no? Y por lo que teníamos que estar tanto fuera de la calle es porque necesita grupos grandes, ¿no? Y realmente nos costaba encontrar eso en nuestro grupo de amigos o con nosotros solos. Es, ¿cómo probamos esto? Venga, salgamos fuera. Entonces, eso es mucho. Sí, efectivamente, eso es mucho.
Pues vayamos entonces a ese siguiente paso, esta etapa 2 de la estética. Me imagino que tienes el juego por ahí. Sí. El juego consiguió convertirse en esto. No he conseguido encontrar productos de cómo era anteriormente, pero aquí en el inserto de la caja no se va a ver bien, pero sí se va a poder apreciar ese cuadradito chiquitito que veis ahí que se ve marrón y que apenas se distingue en colores. Eso fue el primer juego que nosotros realmente sacamos y, y ahora digo, nos atrevimos a sacar en una campaña de crowdfunding, ¿no? Entonces, wow, o sea, un juego súper oscuro. Planteo una serie de ideas, porque claro, en ese momento el desconocimiento nos hizo, vale, la gente se lo pasa súper bien, esto va a vender como churros, venga, vamos para adelante. Pum, sacamos la campaña de Berkami. Berkami es una plataforma de crowdfunding, de financiación colectiva a nivel nacional, y realmente nos costó entender que del paso de tener un juego divertido a comercializarlo, había un mundo. O sea, un mundo, pero incluso en las propias ferias la forma de comunicarlo cambiaba radicalmente. Y todo ese público objetivo que nosotros habíamos validado, sí, el juego funcionaba, pero el juego no era atractivo de comprarlo. Y ahí fue el segundo gran aprendizaje que tuvimos. Conseguimos financiar la campaña. Estoy convencido que si hubiésemos tenido otra estética en ese momento hubiese salido mucho mejor. Pero conseguimos financiarla, con lo cual nos permitió tener el impulso económico para poder trabajar en el diseño artístico y estético. Ahí contactamos con todo un universo, ¿no? Que es el universo de artistas, que sería, daría para hablar muchísimo. Y en este caso nos fuimos por un artista que teníamos relativamente cercano, que nos ayudó con las primeras conceptualizaciones de los personajes, porque nosotros desde Boquerón intentamos trabajar mucho ese universo de cada juego y dijimos, oye, ¿esto se puede hacer profesionalmente? Sí, se puede. Vale. ¿Qué abanico tienes? Enséñanos unos portfolios. Y ese fue el primer aprendizaje. Darte cuenta de que no puedes hacer todo tú solo y que tienes que entender que hacer un juego es totalmente distinto a tener un producto y que te puede salir muy bien todos los testeos, puede gustarte mucho, pero es totalmente distinto el tener una idea que funcione a convertirlo en un producto que salga a mercado a competir con el resto de productos que están en el lineal de la tienda. Y fue un aprendizaje duro. Fue un aprendizaje duro, pero saliste adelante. ¿Cuáles son esas claves para que ese... Porque hay dos momentos, ¿no? Puedes aprender y detenerte o aplicar eso aprendido. ¿Cuáles son esos claves que en tu experiencia sirvieron para seguir adelante? Sí, Porque ahora estás aquí, porque evidentemente, spoiler, final de la película, sí. sí, totalmente, totalmente. Eh, Yo creo que uno de los puntos que realmente nos animó a continuar en ese, obviamente salió todo bien, ¿no? Salió la campaña, conseguimos financiarla, conseguimos cambiarle el arte y empezamos a comercializarlo. Y ahí empezó la ruedecita, ¿vale? Voy a tienda y ahora ya sí llama la atención, sí lo pongo al lado de otro juego, ah, mira, pues me gusta más este, etcétera, ¿no? Ese fue el primer punto de decir, vale, acabamos de dar el salto sin darnos cuenta a lo que más adelante entenderíamos que era una editorial, ¿no? Es decir, el cómo comercializar y el cómo hacer un producto, un modo de vida, ¿no? Entonces yo creo que ese fue el primer punto de que nos hizo clic y el segundo fue que realmente una necesidad, ¿no? Y aquí me voy un pasito atrás de la propuesta de valor de Remolacha, era el hecho de poder compartir tiempo con mi familia, con mis amigos, que antes, pues, sí, no, juegos de carta, el Monopoly. Y decíamos, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Y entonces conseguimos encontrar ese hueco que realmente nos motivó mucho a poder trabajar en un sector de juego, en un sector de producto del juego de mesa, que es el juego familiar, juego de cajita chica, que saca rápido y que te aporta muchas experiencias, ¿no? Que nos animó mucho con nuestros grupos familiares, que nunca habíamos podido jugar con ellos y ahora ya se animaban, empezaban a jugar, a jugar, a jugar. Todo eso hizo clic en la cabeza y realmente es que nos enamoramos del sector. No, no puede ser sino otra cosa, realmente era pasión.
Eh, Veníamos de jugar todos los días, pero ahora jugábamos ya con un propósito distinto. Ahora analizábamos, pensábamos, estudiábamos, valorábamos distintos artistas, distintas propuestas, cómo alejarte del mercado, ¿no? Y todo eso hizo clic en la cabeza y fue como, no podemos perdernos esto, tenemos que estar dentro, ¿no? O sea, como algo tan maravilloso había estado fuera de nuestro rango hasta ahora. Buenísimo. Aquí justo es el punto crucial en este camino del héroe. Es en este momento donde das este salto que puede ser de la muerte, de brincar de ser diseñador y esta pasión, esto que estás sintiendo, al dark side, que es este tema del trabajo sucio, ¿no? De vender. ¿Me puedes compartir ese contraste? Porque ahorita sigues en esta película, es este momento donde dices, ok, me quedo con los hobbits o camino hacia Mordor, ¿no? Estás en esta frontera. ¿Cómo fue ese brinco en tu caso? Al final de cuentas, traías mucho trabajo previo en testeo. Al momento de vender, platícanos la diferencia porque es completamente Es distinto. abismal. Hacíamos referencias acá a José José, el príncipe de la canción. Es como amar y querer, ¿no? Es este, tal cual. Entonces, platícanos cómo hiciste este salto, ¿no? Sí, yo, claro, es muy compleja la pregunta, pero muy, 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 muy buena. A mí me ocurre una cosa, ya a nivel personal, yo me considero autor-editor, ¿no? Y creo que hay un punto, y nosotros nos hemos dado cuenta conforme hemos ido avanzando, que realmente es una dualidad muy compleja de coordinar. O eres autor o eres editor. Las dos cosas que coexisten en el tiempo es muy complejo por la diferencia de funciones que lleva una y otra, ¿no? De hecho, yo sigo haciendo mis propios juegos, pero cada vez conforme la editorial va creciendo, ya no voy teniendo tiempo para poder trabajar en mis proyectos, ¿no? Porque ese tiempo de desarrollo tengo que dedicarlo a los proyectos que me presentan otros autores por respeto y por profesionalidad, porque tienen que ser proyectos que son llevados a término, ¿no? La principal diferencia, si bien ambos trabajos son muy, muy creativos, el proceso de autoría te permite echar la cabeza a volar, te permite diseñar absolutamente cualquier cosa por inimaginable que sea. Y el proceso del editor, por su contraparte, es, vale, esa idea que puede ser brillante, ¿cómo se ejecuta, no? Al final es el músico creativo es el que suelta esas melodías brillantes, ¿no? Que el director de orquesta es el editor que tiene que decir, vale, de todo eso que has dicho, todo es fantástico, pero repíteme los 3 primeros segundos, por favor. ¡Buah! Vale, ¿por qué no continuamos por este sitio y este otro sitio? Genial, voy teniendo algo. Entonces, creo que cambian totalmente, si bien se complementan muy bien ambos roles, cuando estás haciendo esa labor de autor, tienes una creatividad absoluta y digamos que creo que es la faceta más importante. Y cuando haces el rol de editor, tienes que conseguir transformar todas estas ideas creativas en algo que le vayas dando forma. Sobre todo entendería que es una labor de coordinación, gestión, visión de mercado y de producto, eh, que vas digeriendo, masticando para que al final tengan una forma que cuando lo pongas al lado de otro producto en la tienda de juegos, en la tienda de libros, es capaz de competir. Y eso parece una tontería, pero es muy complejo. Si bien algo que nos ayuda a nosotros fue que veíamos la visión desde ambos lados, ¿no? Porque veníamos de ser autores, no de ser editores. Y obviamente ahí tuvimos que buscar formación también sobre el desarrollo de producto, de cómo se desarrolla un producto, ¿no? ¿Qué artista busco? ¿Cómo coordino? ¿Cómo gestiono? Pero sí, como tú bien has dicho, Pepe, son dos mundos totalmente distintos, con enfoques totalmente diferentes y que uno sin el otro no son capaces de sobrevivir, ¿no? O sea, tú puedes tener el mejor juego del mundo, que si no sabes cómo enfocarlo a un producto que puedas vender y sepas vender, el mejor juego del mundo se queda en cartas de papel y no va a salir de ahí, ¿no?
Y creo que ejemplos podríamos poner muchos, ¿no? Claro, sí, acá en la metodología que estamos utilizando en Detestable, este proceso, efectivamente hasta lo dividimos por módulos, ¿no? El módulo 2 es completamente este mundo más oscuro, pero igual satisfactorio de la edición y la parte dura de negocio. Y me gustaría irme un poquito por ahí a otras preguntas Sí, de y si quieres compartir y responder esto es, siempre. ok, es un sueño, es súper sexy, es súper apasionante, a final de cuentas estamos llevando diversión y se te ve cuando lo comunicas, ¿no? Quizá tienes otro trabajo pero quizá esto te apasiona más y creo que es lo que buscamos acá, ¿no? Si estamos aprendiendo de sobre juegos de mesa en un curso donde exigimos todos los días y métele peligro es porque encontramos algo en este mundo que nos apasiona más que lo que realmente hacemos en nuestra realidad alternativa, ¿no? Realmente haciendo juegos de mesa somos Superman y en nuestro mundo real somos Clark Kent, ¿no? Entonces, platícanos esta dualidad es, ¿tú ya eres completamente Superman o todavía sigues siendo a ratos Clark Kent? ¿Se puede vivir de esto es factible? Y esto tendría que apoyarse con, si nos puedes compartir números. Hoy revisé la campaña de Berkami, pues hiciste 5.000 euros, ¿no? De tu primer, has puesto dinero, suena muy bonito, romántico, pero se le tiene que poner más dinero, ha sufrido, platícanos, depende de qué Ya, tanto se quiere echar al agua al boquerón, ¿no? Tú decides qué tanto nos quieres compartir. sí, sí, yo ya sabéis que yo siempre abierto, creo que dentro de nuestra marca, ¿no? Está la transparencia y está la comunicación, con lo cual cero, 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 cero problema en compartir todo. Realmente el proceso de autor a editorial es muy duro sobre todo cuando, como en nuestro caso, creo que tenemos una barrera más allá que nos basamos en el juego propio, ¿no? Entonces, cuando solo trabajas juego propio, tienes una barrera extra que es encontrar esas ideas que compiten con un mercado mucho más maduro, como sería el estadounidense, el francés, el alemán, ¿no? O sea, no estás sacando solo un juego que tenga que divertir, sino es que tiene que vender. Como tú bien dices, empezamos con Berkami, creo que fueron 5.400 euros los que financiamos y ese dinero únicamente nos dio para financiar la fabricación, ¿vale? De hecho, no es fallo porque al final todos son aprendizajes, ¿no? Pero la fabricación no la localizamos en el sitio que deberíamos y entonces, claro, nos subieron muchísimo los costes. Al subirnos muchísimo los costes, la venta de todas esas unidades que hicimos 2.500 unidades en la primera tirada, o sea, bastante alta para ser una primera tirada que nadie conocía, conseguimos liquidarla entera. Y ahí fue donde dijimos, ostras, algo estamos haciendo bien. Tuvimos mucha suerte, ¿vale? O sea, más allá de que haya un trabajo muy bueno detrás, que eso nadie va a cuestionar nunca, que se pone la mejor de las intenciones, pero los resultados tienen que responder. Nosotros con Remolacha tuvimos, y digo suerte porque eh, tú puedes poner la mejor de los esfuerzos en cualquiera de tus proyectos, que hay un elemento que tú no controlas, y son esos terceros que le tiene que gustar el juego, que esté en el momento apropiado, que la campaña de marketing que hagas funcione, que infinidad de cosas que no están en tu mano y que por mucho que hagas, o sea, puedes aumentar las posibilidades o las probabilidades, pero realmente no dependen de ti en su mayoría, ¿no? Tuvimos suerte con Remolacha, conseguimos vender todas las unidades y gracias a eso nos dio para fabricar 2 juegos y reimprimir Remolacha. Y a partir de ahí ya empezamos a tener un cierto colchoncito, ¿vale? No tuvimos que poner dinero para nada de la fabricación, pero sí tuvimos que poner dinero inmaterial, ¿no? Que al final son nuestras horas de trabajo. Entonces nosotros estuvimos trabajando durante el primer año y medio, casi 2 años gratis, ¿no? Que al final es lo que digo, que ese es el dinero que realmente tienes que poner. Y luego tuvimos también que invertir en la creación, obviamente, de la sociedad y de la marca, ¿vale? Lo que pasa es que no es una inversión especialmente alta, pero sí que tuvimos que salió de nuestro bolsillo, eso ya no salió de la campaña, ¿de acuerdo? Con lo cual, con esos 3 juegos financiados,
conforme seguían produciendo ventas, remolacha y ahora los siguientes lanzamientos que ya hemos hecho, ya sí te van retornando. Y en ese punto que te van retornando empiezas ya a ver un poquito la luz. Ahora, en la situación en la que estamos, afortunadamente, todavía no estamos a tiempo completo, pero Paula, la otra parte de Boquerón, sí está a media jornada, más o menos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nosotros tuvimos una fortuna enorme, porque, bueno, fortuna enorme, ¿no? Que al final esto es un poco, como decía Picasso, la creatividad llega trabajando, ¿no? Entonces, sí, fortuna es mucho, pero al final tienes que estar ahí para que pase el tren, te montes, ver el tren, ponerte a pensar dónde va a pasar el tren y subirte al tren, ¿no? Yo, como decía, venía del mundo de la bioquímica, del mundo de la investigación, trabajaba con proyectos europeos, directamente me desligué de ellos, dije, vale, quiero emprender. ¿Cómo emprendo? Y ahí vuelvo a la idea de la aplicación de alquiler de juegos, ¿no? Y dije, vale, si allí en mi pueblo había una editorial de libros, oye, ¿por qué no le planteo echarle una mano en esto que yo ya tengo conocimiento por otro sector? Aquí igual me estoy saliendo un poco, Pepe, pero tú me corriges si voy mal. Eh, Digo, vale, ¿cómo aprovecho ese conocimiento que yo tenía de otro sector para traerlo aquí y que me permitan aprovechar ambas cosas? Es decir, oye, trabajo para poder subsistir, ¿no? O para poder vivir, pero a la vez me está permitiendo crecer en un proyecto que realmente el cuello de botella y el limitante está en el momento en el que tú tienes catálogo, ¿no? Es decir, para una editorial de juego propio hay dos valores principales, que uno es su marca, ¿vale? Por eso nosotros apostamos tan fuertemente en nuestros valores como marca, y otro es su producto y sus autores. Para Boquerón, el autor es una parte fundamental de todo el proceso y el juego es igual de importante que el autor, porque es un tándem. Sin ellos dos, no hay nada. Igual que sin la editorial, obviamente, no hay esa oportunidad. Pero estos son nuestros dos cores, porque al contrario que otras editoriales que licencian juegos, nuestro punto fuerte está en que tenemos juegos que si bien no tienen por qué vender lo mismo que puede vender un Catán, tengo la posibilidad de exportarlo fuera, ¿no? Y ahí viene el reto. ¿Cuándo puedes exportar fuera? ¿Cuándo puedes llamar la atención de editoriales que se interesen por tu juego? Cuando eres continuo y vas creando catálogo, 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 y hay un punto donde dicen, vale, he hecho clic con tu juego. Y a partir de ahí empiezas a generar esa confianza. Sigues creciendo la confianza y ya lo que en nuestro sector se llama los partnerships, ¿no? Esas asociaciones entre empresas que ya existe un interés más allá de simplemente un producto. Existe una confianza en lo que la editorial como Boquerón desarrolla, en esos productos propios, en esa continuidad del proyecto, en esa propuesta de valor, y tú ya sabes que te lo vas a encontrar de forma recurrente. Entonces, llegar hasta ese punto, que es el punto realmente donde hasta antes había sido como el Valle de la Muerte, ¿no? Cuando llegas a ese punto es cuando dices, vale, a partir de aquí empieza lo bueno, ¿no? Pero es muy sufrido, o sea, de verdad no, no es que sea desmotivador, es que tienes que entrar con ganas, ¿no? Como Pepe hablaba ha vuelto a YouTube, ¿no? Como esos youtubers al principio comentaban muy claramente de, tienes que hacer vídeos porque te guste, no porque quieras ganar dinero. Porque si vas con esa idea de querer hacer negocio, vas a pasarlo muy mal, porque hay un momento donde realmente aquí tienes que entrar por pasión. Afortunada o desafortunadamente, el sector de los juegos de mesa modernos todavía es muy nicho. Y eso te da la oportunidad de que todavía no hay casi, o sea, no hay tanta competencia, ¿no? Dentro de España, realmente editoriales que exclusivamente se dediquen a hacer juego propio, las puedes contar con los dedos de la mano. Y eso te da una oportunidad de visibilidad muy alta. Si nos comparamos con países más avanzados como Francia, ¿no? Eh, el sector del libro, en su interés por diversificarse, ha comprado editoriales de juegos de mesa. Y eso en algún punto pasará cuando el sector sea más maduro en países de habla hispana, ¿no? Que todavía vamos un poquito más rezagados. Entonces, si bien te da esa oportunidad de estar en un sector que va a crecer y que te va a ofrecer esa oportunidad de visibilidad, también al ser nicho no genera todavía ese volumen de mercado que te permite vivir tan fácilmente como pues en el sector del libro es infinitamente, puede ser un por 30 por 50 veces más grande que el sector de los juegos de mesa. Y luego el segundo punto, dentro del sector de los juegos de mesa, tienes todavía los competidores como el Monopoly, como el Parchís, como el Dominó, que cuando hablas de juego de mesa para la gente es eso. Lo otro es de frikis. O sea, no visualizan todavía el juego de mesa moderno, ¿no? Entonces,
si bien se está haciendo un trabajo muy bueno y nuestra propuesta de valor desde Boquerón es, vale, estemos en esa barrera de entrada, ¿no? Porque ya una vez que entres, pues sí, conocerás un Vital la Cerda, un juego duro, un Eurogame de 1 hora y media, pero para empezar tienes que empezar a jugar, pues, a un Virus, a un Panda Party Pirates, a esos juegos que te rompen esa barrera inicial que dices, ostras, es que he jugado a Remolacha y me lo he pasado bien. ¿Hay algo más que se parezca a esto? O sea, te genera esa adrenalina, ¿no? Entonces, realmente ese punto de transición es muy duro. Yo considero que hay dos virtudes que no se pueden perder en ese camino. Uno es la pasión. Soy fiel, fiel creyente de que cuando algo te gusta y eres constante, que es la segunda virtud que entiendo que tiene que estar dentro de este camino, sí o sí al final del camino tienes algo de éxito. Si tú haces lo que te apasiona, si eres constante, trabajador y serio, pum, 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 eh, algo te va a salir bien. Ya no sé si será que vas a montar tu editorial, vas a ser un autor de éxito, vas a ser un ilustrador o vas a ser más feliz en tu vida. Pero soy muy fiel creyente de eso y ya te digo, comenzamos con un proyecto que no nos daba para vivir y ahora ya tenemos aparte de la plantilla que puede subsistir con el trabajo que estamos haciendo. Y todavía, obviamente nosotros, y ya aquí me voy más al mundo empresarial, ¿no? Que es un poco lo que yo también me gusta mucho. Tú el proyecto editorial, ¿vale? No de autor, pero incluso ambos. Nunca, nunca, nunca puedes plantearlo a un año vista. Tienes que irte a 3, a 5 años. Tienes que verte el objetivo final y caminar luego hacia ello. Entonces, nosotros, por ejemplo, ya estamos trabajando catálogo de dentro de 2 años. Y yo sé que voy a coger más juegos para dentro de 2 años. Porque si no estoy trabajando ya en eso, cuando me llegue, lo vamos a pasar mal. Entonces, realmente es una mezcla entendiéndose, ¿no? Y espero que se me entienda. Para mí no dejo de jugar a otro juego de mesa. Estoy haciendo el Eurogame de la vida, ¿no? En ese sentido. Entonces, es muy divertido. O sea, es muy, muy divertido. Y la verdad que a nosotros nos apasiona. Y sobre todo yo creo que algo que también nos ha llevado a este punto es esa constancia. Es decir, sabemos que estamos haciendo algo bien. Creemos en eso. Continuemos, 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 continuemos. Pero es duro, ¿eh? O sea, siendo realistas, todo el proceso es duro, es duro. Ok, pues vamos cerrando un poco la conversación justo con cómo se ve el empezar a cosechar, ¿no? Realmente coincidimos en el año pasado. Nosotros compartimos espacio ahí con Anastasio y tú estabas con un grupo de murcianos, les dijimos nosotros, ¿no? Era el Team Murcia, que es otra vez haciendo el trabajo sucio sin un stand, yendo a presentar. ¿Nos platicas esa experiencia y qué resultados te está generando ya? Un poco como contexto es Essen, estás hablando de 1,000 expositores o 1,500 expositores y cómo es el trabajo de ir tú con tu mochila llena de prototipos e ir a tocar puertas donde eres uno más en una agenda brutal. Si nos llevamos esto a escala global, ¿qué representa hacer ese trabajo sucio en el contexto mundial y por qué crees que, adelantándome los spoilers que vas a dar, es por qué Boquerón está con los resultados después de esta experiencia, ¿no? Sí, genial. Eh, Hay una frase, lo que pasa es que no me voy a acordar ahora, ¿no? Y es en la herramienta del marketing, ¿no? Si no hablas sobre tu producto, no existes, ¿no? Entonces, como digo, nuestro core es el desarrollo del juego propio. Entendemos que estamos haciendo las cosas muy bien, nos valoran eso nacionalmente, pero el reto está en cómo realmente, trabajando el juego propio, donde el mercado internacional es un valor súper alto para ello, ¿no? Nosotros, a nivel de modelo de negocio, tenemos dos cores. Uno es el mercado de habla hispana, ¿no? Donde incluyo España y Latinoamérica, donde eso queremos tener un control absoluto de ello porque es lo que nos va a hacer crecer como marca. Y en un segundo punto está la exportación, ¿no? Es decir, cómo ese juego propio, que su virtud es que tienes el control de esos derechos worldwide, ¿no? Y puedes explotarlos comercialmente, ¿cómo consigo comercializarlos?
Lo que es nacional y dentro del mercado de habla hispana, eso depende de nuestra estrategia comercial, comercializadora, ¿no? Que quedaría de otra conversación. Lo que es a nivel internacional es pico pala. Claro, nosotros tenemos la dificultad de que estamos hablando de un juego de este rango, o sea, es que no es más grande que mi mano, ¿no? Es un juego de PvP 15, 16 euros, y que, claro, tiene que poder competir, pues si hemos dicho 1000 editoriales, para una editorial es mucho más sencillo a priori, ojo, sacar un juego chico que un juego grande. ¿Qué ocurre? Que creo que nuestra propuesta de valor tiene tanta fuerza porque conseguimos en un juego chico, que es ese juego que todo el mundo no tiene miedo a jugar, una experiencia realmente muy completa. Y creo que viene porque nosotros sí ponemos en valor el desarrollo dentro de este tipo de experiencias, ¿no? He escuchado muchísimas veces decir, no, los fillers, los party, los juegos familiares, eso es súper sencillo de desarrollar, ¿no? Es que un Vita en la cerda es mucho más complejo. Y realmente creo que ahí es donde falla mucha gente. Desarrollar en un juego tan chico unas experiencias tan brutales creo que es mucho más complejo que coger un Eurogame grande y añadirle, vale, pues aquí un Mancala, aquí un tal, aquí un cual. Uf, y dices, joder, si es que no me lleva al mismo punto de disfrute. Entonces creo que esa visión, entonces, como digo, de marca y de desarrollo, que es nuestros dos cores, es decir, lo que he dicho antes, la marca y los valores que transmitimos y el autor y el producto, realmente nos han hecho posicionarnos bien, ¿no? Y aquí es donde comentamos de esos spoilers. A nivel de Essen, ha sido nuestro segundo año en Essen, donde realmente solo íbamos con tres productos. Y en este Essen hemos enseñado dos. Remolacha lo hemos dejado de lado de cara a que cuando vayamos al tercer Essen con 5 o 6 proyectos en catálogo, volver a enseñarlo, ¿no? Como para que se enfríe un poco en la mente de esa gente a la que ya se lo habíamos enseñado. Y hemos conseguido cosas muy, muy, muy locas. O sea, que un juego chico, o sea, spoileando hasta donde puedo spoilear, ¿no? Sea firmado mundialmente por una editorial que perfectamente puede estar en el top 15 20 mundial, son palabras mayores. Son palabras mayores porque es que en este rango de juego chiquitito, tenemos una competencia mucho más alta que en ese juego de caja grande. Entonces, yo creo que realmente nuestra propuesta de valor es muy distinta y si bien no nos la creíamos antes tanto, ¿no? Entendíamos que estábamos haciendo las cosas bien, cuando hemos salido al mercado internacional es cuando hemos entendido, ostras, si es que cuando fui en ese momento tenía una página web mala, que no podían ni conocerme, han visto mi producto y han confiado tanto en mi producto que algo se está haciendo bien, ¿no? Entonces, ese es el primer hito. A partir de ahí, el resto ya empieza a ir rodado, o debería de ir rodado, ¿no? Si el trabajo se sigue haciendo igual, con el mismo punto de desarrollo, con el mismo esmero, mimo, el resto son fichas de dominó que van a ir cayéndose, ¿no? Pero nunca, 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 desde Boquerón fuimos con el propósito de bueno, sí y no, ¿vale? O sea, que se entienda, pero no era el motor que nos motivaba todos los días a levantarnos de, voy a hacerme millonario, no es, me apasiona esto, me encanta esto, hay algún punto donde podré vivir de esto y voy a ser constante. Trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Entonces, para nosotros, nuestro segundo es, en teniendo solo 3 juegos que íbamos compartiendo, ha sido un punto brutal. O sea, brutal, brutal, brutal. Y la verdad que estamos extremadamente contentos con cómo ha salido y entendemos que ya el siguiente es, de hecho, vamos con Stan, ¿no? Esa puerta fría que es tan complejo tantísimas veces, ahora ya no, ahora vamos a ir con la puerta caliente, con un panorama totalmente distinto, mucho más positivo con colaboraciones ya internacionales que van a incitar a la gente a que vengan. Y ahora ya ese esfuerzo que no invertimos, por ejemplo, el año pasado en remolacha, este año sí lo vamos a hacer, provocando esas estrategias, ¿no? Que al final, bueno, podríamos hablar de estrategias comerciales o de negocio, pero nos podríamos enrollar muchísimo, muchísimo. Buenísimo. Pues dejemos la conversación hasta aquí. Creo que está bastante interesante y nos da para otro capítulo. Y dijiste que Pepe no va a hacer dinero con su podcast. Entonces eso lo vamos a corregir haciendo más contenido, pero no, sé que el tiempo limitado, entonces solo me gustaría
cerrar con dos preguntas. Una Perfecto. es, Jorge, que esta pregunta es típica. ¿Cuál es el juego con el que recomiendas iniciar a un diseñador? Y esto pegado, lo voy a pegar con otras en eh, ¿cuál es la definición de boquerón para los juegos que está buscando? Vale. Dos por uno en la pregunta. Eh, Aquí va a depender del diseñador, ¿no? Pero nosotros, si me voy a mi experiencia personal, comenzamos desarrollando un juego de gestión de recursos de hexágonos gigantesco y fue nuestro primer desarrollo y la verdad que lo hemos retomado varias veces, pero considero que cometimos un fallo muy grande porque al final hay un recurso que va por encima de todo, que es el tiempo. Entonces, cuando tú trabajas con un juego grande o un juego complejo, siendo tu primer proyecto, muchas veces infravaloras y realmente es mucho más importante el aprendizaje que tienes que hacer del mercado, de los conceptos, de tu competencia, del mercado internacional, que lo que te conviene sobre todo es iterar. El concepto iterar nosotros lo aplicamos mucho, ¿no? Que es cambiar en base a los aprendizajes lo más rápido posible. Entonces, eso es mucho más factible haciendo con un juego de componentes reducidos. Entonces, yo recomiendo directamente coger 55, 110 cartas y quebrarte la cabeza con algo que hayas visto que ha divertido a alguien en algún momento y crear tu primer producto. No va a ser vendible, pero no te preocupes. Lo importante es el aprendizaje que te llevas de ese primer producto. Ahora ve al segundo, ahora ve al tercero, ahora ve al cuarto y cada vez que seas más rápido en ese proceso. Y cuando estés en el quinto, dirás, vale, ahora creo que sé hacer algo que se puede llegar a parecer a un producto. Vale, voy a retomar esos cuatro que había dejado aparcados porque eran demasiado ambiciosos o demasiado complejos y ahora sí estoy en las condiciones adecuadas para poder trabajarlo, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación si empezara de cero. Desde Boquerón, nosotros actualmente, ¿no? Lo que es la definición de Boquerón implica juegos y realmente es muy compleja definirla, ¿no? Porque son juegos que en su esencia nosotros estamos intentando encontrar un acrónimo, ¿no? De cómo narices no existía esto antes, ¿vale? Es decir, ese juego que tú lo dices, lo abres y dices, si es que me lo podría haber inventado yo, si es que es tan divertido y tan sencillo que me lo estoy pasando y son como pipas, como nadie había inventado esto antes, ¿no? Entonces, esa es la definición como más entendible. A partir de ahí, si nos vamos a la definición más técnica, son juegos de iniciación, pero con un girito de tuerca lo suficientemente interesante como para que alguien que ya lleva más recorrido dentro del juego de mesa sea el juego que elegiría para introducir a alguien. Digamos que ese es como nuestro rango y eso realmente es un rango bastante amplio. A veces eso es complejo porque si te vas a un wargame duro, tienes más sencillo encontrar productos de algo que lo tienes muy claro. Cuando abres tanto el rango como nosotros es complejo, ¿no? Ahí es donde viene un poquito la decisión editorial. Entonces, Boquerón actualmente se centra en eso. Si bien ahora estamos desarrollando otros productos que son otras líneas editoriales. Cuando nosotros vemos un juego, lo que hacemos, sea grande o chico, le vemos todo, es si le vemos esa chispa, ese brillo. Y a partir de ahí pensamos, ¿se puede convertir en una caja Boquerón? ¿Sí o no? Si es que sí, hacemos la propuesta al autor. Si es que no, directamente, oye, muchas gracias, ahora mismo no nos encaja, nos encajará, o por esto, esto y esto. Así que, más o menos, creo que se responde a las dos preguntas. Buenísimo. Y la última, que también será doble, es preguntan si sufriste algún tipo de discriminación en lógica de estas expectativas que a veces las familias, las parejas ponen sobre nosotros de cómo pierdes tu tiempo en esto, si viviste una experiencia similar, y por el otro lado, el cuánto tiempo le dedicas a esto para que realmente funcione. Está un poco, ya lo respondiste un poco con cuánto es mucho, pero para cerrar esas dos. Y un mensaje, bueno, eso lo hacemos al final, una vez que respondas. Perfecto. Realmente sí. Tristemente la respuesta es sí, ¿no? Porque es lo que digo, el sector del juego de mesa moderno todavía es
muy nicho. Y entonces, como digo, cuando se lo presentaba a mi familia o cuando se lo presentaba a amigos cercanos, realmente no lo veían ni como un proyecto de emprendedurismo, ¿no? Es decir, oye, ya está el friki jugando a sus juegos de mesa. Y realmente por eso digo que la palabra para mí es constancia, ¿no? También has hablado justo de los murcianicos, ¿no? Piff y Rocket Lemon, nosotros los conocimos en en mi etapa de proyectos europeos y creo que es un segundo punto muy importante, rodearte de gente que realmente crea en lo que tú estás creyendo, ¿no? Entonces, si bien tuvimos esa discriminación, no, no lo llamaría así, esa falta de fe, ¿no? En el proyecto por parte de un círculo más cercano en unas primeras etapas, también es lógico, quiero decirte, al final los exploradores no son lo normal. Entonces, es algo que está dentro de ese camino, dentro de esa hoja de ruta tienes que entender que te vas a encontrar negacionistas que no creen en lo que tú estás desarrollando, pero tú tienes que tenerlo clarísimo. No, no porque sí, ¿vale? O sea, lo que digo, nunca os enamoráis de la idea, comprobadla. Pero si lo que estás compartiendo tiene valor, sigue, y sigue, y sigue. Si te apasiona, sigue tres veces más. Y sigue, y sigue, y sigue. Y habrá un punto donde empiezas a verle algo de luz. Si no, lo que digo, la palabra iteración, cambia, cambia rápido. También hay que cambiar. Nosotros empezamos haciendo un juego muy grande, fuimos a juego chico, empezamos haciendo una aplicación y cambiamos, ¿no? Entonces, ahí sí hay algunos libros de emprendedurismo que pueden venir muy bien leerlos porque son muy, muy generales. Pero sí, nos encontramos con ese rechazo de primeras y al final tienes que creer mucho en ti y tienes que enfrentarte mucho en ti y tienes que... Y me atrevería a decir que incluso en el propio sector profesional, una editorial chica o joven que está recién empezando, también se tiene esa falta de fe de, bueno, es un proyecto que se ha autoeditado y que han comenzado ellos por su lado, ¿no? No, ¿por qué voy a creer tanto si tengo a otros monstruos que me están llenando mi tienda de otras formas? Con lo cual se enfrenta, pero tienes que creer en ti y tienes que creer en tu proyecto. Y la segunda parte, Pepe, que me comentabas de la pregunta. Eh, Relacionado con el cuánto es mucho, pero creo que con esta respuesta queda claro. Entonces sería, pongo el contexto para que nos des este último mensaje final de motivación y en espera de una segunda charla. Esto que Genial. acabas de decir es bien importante, pero para ponernos claros, también todo lo que dices sí es correcto. Y para dejar claro el escenario en Latinoamérica lo que vivió Alberto es multiplíquenlo por, dejémoslo por 15 bajito. Es mucho más complejo y más difícil en Latinoamérica. Entonces, si te pusieras esta empático y Alberto no sé, tienes cara de, vamos a mandarte con Jorge, eres costarricense, ¿no? Vale. Naciste en Costa Rica, ¿cuál sería el mensaje para motivar a Latinoamérica al respecto? Eh, wow, es que yo tengo tanta fe puesta en Latinoamérica. O sea, creo que Latinoamérica va a ser infinitamente más grande y mejor que España. O sea, y son palabras muy grandes, ¿eh? Pero realmente, si yo estuviera en ese punto, creo que hay que entender que es un David contra Goliat, ¿vale? O sea, es un mercado que todavía está mucho, mucho menos. Si España está poco desarrollada respecto al sector de los juegos de mesa, Latinoamérica todavía va unos pasos por detrás. Pero es que el potencial cultural que hay en Latinoamérica es brillante. O sea, para mí es una cultura tan rica, tan valiosa, tan alegre, ¿no? Que todo eso al final te da una serie de recursos que aunque parecen muy etéreos, son mucho mejores que en muchísimas partes del mundo. Y eso es tan complejo de tenerlo en una zona tan concentrada, ¿no? Que al final yo creo que el mensaje es, oye, creámosnoslo. Tenemos que creérnoslo, ¿no? Y tenéis ahí una serie de ejemplos como vosotros mismos, o sea, detestable, que estáis haciendo las cosas muy bien, siendo tan complejo desde un territorio, pues al final muchas veces infravalorado, ¿no? Pero desde mi perspectiva personal, yo creo que el tiempo va a dar la razón en eso, pero Latinoamérica tiene un potencial muy, muy, muy alto desde el punto de vista de mercado, como desde el punto de vista de la creatividad. O sea, he visto cosas en Latinoamérica
que muchas veces me parece brillante, ¿no? Y creo que ahí tenemos un ejemplo cerca, como sería Brasil, que Brasil muchas veces en sí mismo es un continente con una economía y dices, wow. Entonces, para mí muchas veces, y creo que es parte también de lo que propone el programa, es la colaboración. O sea, somos mucha gente somos capaces de dar muchas ideas. Abrámonos, compartámonos, quitémonos de esos recelos, ¿no? Y luchemos todos contra el Goliat, que es el resto del mundo. O sea, unámonos nosotros, que aquí hay valor, pero mucho, mucho, mucho valor. Entonces, firmemente Buenísimo, creo en esa promesa. buenísimo, pues muchísimas gracias. Aquí sí les pediría a todos, ahora sí abran sus micrófonos y hay que dar un aplauso a Alberto y nos vemos en una siguiente. Venga, Muy bien. Muchísimas gracias. muchísimas Gracias. gracias, Alberto. Muchas Un gracias. aplauso Gracias. y, y sigan al pendiente porque nos volvemos a activar con más contenidos para todos, ¿vale? Nos vemos, que tengan buen día. Chao, chao. Vale.